Antes de comenzar este video, queríamos agradecerles a todos por su apoyo. Nos complace ver que los videos han sido de valor para muchos de ustedes y esperamos continuar trayendo contenido de valor y ayudarlos a superar sus problemas. ¿Puede ser que la música sea la forma más poderosa en la que expresamos nuestra personalidad? ¿Será que nuestro gusto musical dice más sobre nosotros que la ropa que usamos o los amigos que elegimos? ¿Cuánto puedes saber sobre alguien basándote en su música favorita? No podemos negar que la música nos habla. Conectamos con la música, nos identificamos con sus melodías, armonías y letras, y una melodía poderosa puede evocarnos increíbles emociones. El efecto psicológico de la música en el cerebro humano ha sido ampliamente estudiado. Pero, ¿qué dice tu gusto musical sobre ti? ¿Por qué nos gustan ciertos géneros? La mayoría de las personas escuchan uno o dos géneros casi exclusivamente. Pero ¿alguna vez te has parado a pensar por qué te atrae el pop, el metal o la música clásica? Varios estudios han examinado este interesante tema con resultados increíbles. ¿Te gusta la música compleja como el jazz o la clásica? Según ciertos estudios, es posible que seas más creativo o que tengas un cociente intelectual más alto. Los amantes de la música pop tienden a ser extrovertidos y honestos. Si te gusta la música rap, es más probable que seas bastante extrovertido. Los fans de la música country suelen ser bastante convencionales y trabajadores. Los metalheads tienden a ser más introvertidos e incluso pueden sufrir de baja autoestima. Son solo tendencias, pero cada género musical dice algo sobre nuestras personalidades. ¿Por qué cierta música es más nostálgica que otra? Una de las emociones más poderosas que la música puede evocar es la nostalgia. Una simple pista puede traer toneladas de recuerdos increíbles, tanto alegres como tristes. De repente, la música nos hace retroceder en el tiempo a un momento olvidado de nuestras vidas. Pero, ¿qué causa esto? ¿Por qué algunas músicas parecen más nostálgicas que otras? Un interesante estudio de 2010 encontró que la música autobiográfica tenía más probabilidades de causar emociones nostálgicas. O en otras palabras, música que involucre una historia de la vida real desde la perspectiva del cantante. Aún más interesante fue el hecho de que la música con emociones encontradas causó la mayor nostalgia, específicamente una mezcla de alegría y tristeza. Quizás esto se deba a que en realidad, la vida misma contiene una mezcla de alegría y tristeza. ¿Por qué alguna música nos da escalofríos? ¿Alguna vez has escuchado una pieza musical que te llena de emoción? ¿Fue tan emocionante que te dio escalofríos? ¿Se te empezó a poner la piel de gallina a lo largo de los brazos? Si es así, no eres el único. Esta es una experiencia bastante común. Pero, ¿por qué cierta música provoca una reacción física tan fuerte en nosotros? Un estudio de 2010 se propuso responder esta pregunta y descubrió que las personas que estaban más abiertas a nuevas experiencias tenían más probabilidades de experimentar escalofríos al escuchar música. También es más probable que tengas esta poderosa reacción si escuchas mucha música todos los días. Curiosamente, el estudio encontró que en realidad no importa qué género sea el que estés escuchando. ¿Por qué algunas personas aman el bajo? La naturaleza pesada y retumbante del bajo es una gran parte de la música popular de hoy en día. A algunas personas les encanta el bajo, y este elemento musical parece afectarles de manera profunda. Pero, ¿por qué algunas personas están tan locas por el bajo? Un estudio encontró que los hombres son más propensos a disfrutar de los bajos pesados en la música. Incluso hubo alguna sugerencia de que aquellos que disfrutan del bajo tienen más probabilidades de tener tendencias antisociales y trastornos límite de la personalidad. Pero estos son, por supuesto, casos muy raros, y la correlación no siempre equivale a causalidad. ¿Por qué a los atletas les encanta la música electrónica? Definitivamente hay un tipo de música muy específico que solemos escuchar en los gimnasios. Por lo general es música vigorosa que nos anima, nos motiva y nos emociona. Pero, ¿por qué esta música parece tan apropiada para la actividad atlética? Un estudio encontró un vínculo entre nuestras preferencias musicales y nuestra autoimagen ideal. Básicamente, las personas prefieren la música que creen que se ajusta más a su propia percepción de sí mismos. A los atletas les encanta la música vigorosa porque sienten que encaja con su estilo de vida y personalidad. ¿Por qué a los adolescentes les gustan los géneros más pesados? Todos estamos familiarizados con ese estereotipo del adolescente angustiado que ama el heavy metal. Y a veces este estereotipo es una realidad para muchos adolescentes. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué algunos adolescentes parecen tan atraídos por el heavy metal y los géneros más pesados en general? Un estudio investigó esto y encontró algo muy interesante. Aparentemente, los adolescentes con esta preferencia musical tienen más probabilidades de sentirse rechazados y de tener una baja autoestima.
Aunque una vez más, esto no significa que todos los que disfrutan del metal o los géneros pesados tengan estos problemas. ¿Por qué a algunas personas les gusta la música repetitiva? La mayoría de las veces la música repetitiva generalmente se considera algo malo, pero ciertos tipos de música con elementos repetitivos pueden ser calmantes, meditativos y relajantes. Pero, ¿por qué algunas personas prefieren la música repetitiva? Algunos estudios han sugerido que es más probable que aquellos que están menos abiertos a nuevas experiencias disfruten de la música repetitiva. No es que haya nada malo con la música repetitiva o con estar menos abiertos a nuevas experiencias. Simplemente algunas personas son naturalmente más conservadoras y eso no tiene nada de malo. Pero definitivamente es un dato interesante que arroja luz sobre el vínculo entre el gusto musical y la personalidad. ¿Qué tipo de música te gusta? Cuéntanoslo en los comentarios. ¿Te gustó el video? Si es así, nos ayudas mucho dejándonos un like. Suscríbete y activa la campanita si quieres ver más videos y, como siempre, gracias por vernos.